sinner, I'm a saint. Buenas noches para todos. Hoy vamos a tener el foro de preguntas y respuestas para dar el cierre a nuestra serie de señales. Recuerden que hemos estado hablando acerca de esas señales, esas banderas rojas y verdes en nuestra relación con Dios, fue el primer tema. Después le dimos el enfoque en nuestra relación con cada uno de nosotros, conmigo mismo. Y el tercero fue en las relaciones interpersonales, y incluyendo pues allí las relaciones de noviazgo, ¿vale? O de pareja, sí. ¿Qué tal si antes de ir de una vez a las preguntas y a las respuestas cerramos los ojitos y ponemos esto en manos de Dios? Que sea Él trayendo las respuestas que cada uno de nosotros necesita oír y traiga Él claridad a nuestra vida, ¿vale? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias, Papito lindo, porque eres tú quien nos ha permitido estar esta noche aquí reunidos. Venimos, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, y queremos que tú, a través de tu palabra y a través, Señor, de las vidas de estas dos mujeres, Señor, también permitas traer claridad a nuestras vidas, traer, Señor, esas respuestas que hemos tenido o esas respuestas a esas inquietudes, a esas preguntas, Señor, que hemos tenido de pronto por mucho tiempo, Señor, acerca de cómo relacionarnos contigo, con nosotros mismos y con las demás personas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestras vidas y comience, Señor, o siga, Señor, transformando nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nosotros escogimos, bueno, realmente no escogimos, recopilamos las preguntas que ustedes mismos hicieron. Pensamos que iban a estar más expresivos, más preguntones, más inquietos, pero realmente no salieron muchas preguntas, entonces creo que vamos a tener el tiempo de responderlas todas, y pues van a estar ahí en pantalla. Y la primera de estas preguntas, voy a leerla y voy a saludar luego a Paulita y a Isa, y dice: ¿por qué nos afana tanto el factor económico? Yo creería que esa pregunta está relacionada como conmigo mismo. ¿Por qué me afana esa relación que yo tengo con el dinero, o esa relación de que por qué vivo afanado por ese factor económico, de pronto pensando hacia futuro? Paulita y Aisa, buenas noches, y quién se quiere animar a responder esa pregunta. Esta no me había tocado, la voy a pensar. Pues, ¿qué diríamos del factor económico? El factor económico es totalmente importante, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite tener una calidad de vida, porque igual nosotros en esta tierra tenemos ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, ciertas responsabilidades que pues dependen del dinero, ¿no? ¿Por qué nos afana tanto el dinero? Hay dos cosas. La primera es, tú puedes preocuparte por algo o puedes sufrir por eso, que son dos cosas muy diferentes. Cuando tú te preocupas por el dinero es algo relativamente normal, ¿sí? Todos tenemos cosas que pagar y cosas que cumplir. Pero cuando tú empiezas a sufrir por eso, cuando eso te genera ansiedad, de lo que hablábamos de pronto con Pau, que cuando una emoción se convierte en un estado, esa preocupación se convierte en un estado permanente por sola esa razón, significará que ya ha tomado cierta prioridad que de pronto no debemos dar, ¿sí? Entonces, cuando el dinero nos empieza a preocupar muchísimo más que otras cosas y otras situaciones que son muy importantes, ya es algo a lo que debemos prestarle atención. Hay una frase muy bonita que me encanta y es: no sacrificar lo importante en el altar de lo urgente. Tal vez lo urgente sea el dinero, pero no es lo importante. Entonces, ¿qué podría decir de esa pregunta? Es normal que te pueda preocupar, es normal que pueda ser un factor que te genere cierta ansiedad,
porque es algo que necesitas en este momento y que no es algo como que te va a llegar del cielo, ¿sí? Por así decirlo. Sino que es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que esforzar para conseguirse. Entonces, es normal que te puedas preocupar. Dios habla sobre el dinero en la Biblia. Es un tema que se habla en la Biblia. Y también Dios habla de la prosperidad. Y Dios habla de la confianza. Y Dios habla de que tiene ciertas promesas para ti. Es cuando olvidamos estas promesas, es cuando olvidamos lo que el Padre ha dicho sobre ese tema en específico, que empezamos a preocuparnos de más, ¿sí? Dios habló de ese tema en específico en la Biblia. Entonces, cuando olvidamos todo eso, es cuando empezamos a preocuparnos de más y darle cierta prioridad que no es. Entonces, ahí empezamos a cometer errores, y cada vez que cometemos un error, el factor económico se va volviendo más importante, más relevante en nuestras vidas. Urgente, porque a veces el dinero es urgente, pero no es lo más importante. Entonces, no sacrifiquemos lo importante en el altar de lo urgente, porque estaremos priorizando algo por encima del que te puede dar, del que te puede proveer. Entonces, creo que ahí respondo la pregunta. Vale. La escogí ahí a quemarropa las dos, ¿no? Entonces yo quisiera complementar lo que dice Aiza, porque creo que nos afanamos es porque debemos aprender todavía a confiar realmente en Dios, ¿sí? A creer que Dios realmente es mi Padre y realmente Él provee para mí, que Él se preocupa por mí y que Él no me va a dejar desamparado, ¿sí? Creo que también nos falta aprender acerca de trabajar, de sembrar, de cosechar, de recoger de eso que sembramos y sobre todo también de saber administrar. Porque yo la verdad, a las personas que he conocido y que saben administrar, pocos se preocupan por el dinero. En cambio, conozco muchas otras personas que puede pasar por sus bolsillos y sus manos mucho dinero y no saben administrar y las ve uno preocupar, las ve uno angustiar, ¿sí? Entonces creo que deberíamos aprender acerca de esos principios de trabajar fuerte, ¿sí? De aprender a sembrar, de aprender a cosechar y también de aprender a administrar. En Lucas 6 Jesús se refirió, como dice Vero, puntualmente a temas como este. Y dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrá suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes mucho más valiosos que ellos? ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Presten atención a esto. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y que mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Tienen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del hoy son suficientes por hoy. Jesús está diciéndonos, no se olviden que ustedes tienen un Padre
que si cuida las aves, que si cuida las flores, las plantas, los va a cuidar a usted. Más bien, en vez de estar de pronto preocupados y afanados por el factor dinero, ocupemos nuestro tiempo, no en lo urgente, como decía Aiza, sino en lo importante, en buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice Jesús que el resto de las cosas, incluidas el dinero, van a ser añadidas, van a llegar a nuestra vida como una consecuencia de estar viviendo bajo el favor, la gracia y la bendición de Dios. Amén. Listo. ¿Qué otra pregunta hay allí? Bueno, dice, ¿cómo controlar esas voces en nuestra cabeza? Y creo que eso va enfocado también a nuestra, digamos, a la relación con nosotros mismos, como con esos pensamientos intrusivos y esos pensamientos que muchas veces son recurrentes y nos atacan a nosotros mismos, ¿sí? No sé cuál de las dos se va a atrever tú. Dale. Bueno, ¿cómo controlar voces? Creo que con Paula hablábamos de por qué surgían esas voces que al final o técnicamente se llaman pensamientos automáticos. Y los pensamientos automáticos son cosas o son ideas que se crean a partir del contexto y a partir de las emociones que estamos viviendo en ese momento. Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es detectar cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas voces que me están diciendo, ¿sí? Detectarlos. Cuando tú ya los detectas, ya puedes empezar a tomar acciones, porque tienes que conocerlos, no puedes manejar algo que no conoces o que no has aceptado, porque puede ser que estés sintiendo esos pensamientos, pero a la hora de sentarte y analizarlo, digas como no quiero aceptar que estoy pensando eso, no quiero ver que me está llegando a mi cabeza, ¿sí? Lo segundo que tienen que hacer es evaluar el contexto, dónde surgen esos pensamientos, en qué momento, en qué situación, con qué persona, ¿sí? Y tercero, ¿qué generan en mí? Cuando ya tienen ese análisis y ese panorama, ya han hecho esa reflexión, pueden empezar a contrarrestar con la realidad, ¿sí? Por ejemplo, para mí era muy difícil todo lo que tenía que ver, cuando estaba en el colegio, todo lo que tenía que ver con matemáticas, mi pensamiento automático era, no voy a ser capaz, entonces no quería ir, no me gustaba, era terrible. Ahora también vivo una situación similar y hay una pregunta que es muy importante y es cuando te preguntas a ti mismo, dame un ejemplo, ¿no? ¿Qué sería lo peor que puede pasar si hago eso a lo que le tengo miedo? ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y ahí confronto esa voz en mi cabeza. Entonces, todas esas voces a las que ustedes tengan y ya les hayan puesto cuidado, háganle la pregunta, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Qué me lleva a pensar eso y qué beneficios me trae? Al final son un mecanismo de defensa para prepararnos para lo que venga de frente. Pero si ustedes hacen la reflexión de esos pensamientos, se van a dar cuenta que la mayoría de ellos no tienen ninguna lógica. No tienen ningún sentido. Si ustedes se sientan y los analizan, pueden darse cuenta que no tienen ningún sentido. Y luego ustedes se dan cuenta, ¿por qué estaba pensando eso? Entonces es muy importante que miren qué es lo que está desarrollando y qué los activa, porque no todo el tiempo están activados, hay algo que los activa. Entonces lo más importante es determinar qué los está activando y por qué. Ahí ya puedes empezar a trabajar con eso. Dios habla mucho de cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, que eso era algo que ya veníamos hablando. Y algo muy importante con lo que podrían también ayudarse es en oración. En oración puedes hablar de esos temas, puedes hablarle a Dios de ese pensamiento. Puedes hablarle a Dios de lo que genera en ti ese pensamiento.
Y ahí también haces un proceso reflexivo muy importante. Y ahí también Dios te puede ayudar a tener una respuesta a ese pensamiento que llega de la nada o a tener una respuesta respecto a qué es lo que lo está generando. Pero lo más importante es que ustedes se puedan dar cuenta qué es lo que lo genera, porque no todo lo genera. Entonces, yo creo que ahí ya respondería la pregunta. Vale, yo quisiera complementar eso con un versículo que hace muchos años le aprendí a la pastora Ana María, y ella nos decía que nosotros como hijos de Dios debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Y eso está en 2 Corintios, en el capítulo 10, ¿sí? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, es importante recordarnos y ser como conscientes, ¿sí? Aisa usaba una palabra que me gustó ahorita, y es hacer un ejercicio reflexivo. Debemos reflexionar realmente y ponernos a pensar y guardar en nuestros pensamientos que somos hijos de Dios y que nuestras armas no son simplemente armas naturales, sino que son armas espirituales, ¿sí? Y una de esas armas es poder llevar esos pensamientos que son intrusivos, que son recurrentes, que son negativos, que atentan contra mi sana autoestima, y llevarlos a la cruz y llevarlos a la obediencia a Jesús y decir, yo no soy eso que el mundo está diciendo que soy. Yo no soy eso que esa experiencia o esa persona me están haciendo sentir que soy. Yo no valgo tampoco como esa situación o esa circunstancia me está haciendo sentir, ¿sí? Y yo llevo ese tipo de pensamientos y los hago esclavos a la obediencia de Cristo, los hago que se sujeten a lo que realmente Jesús dice que soy yo, que valgo yo, de quién soy yo, ¿sí? Entonces me parece súper importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta dice, y está muy relacionada con la anterior, y sé que Paula ahí sí no se va a aguantar las ganas de responder. Dice, ¿cómo resanar una voz interna que ha sido callada toda la vida? Bueno, Adri Vero, esta pregunta me pareció súper interesante porque dice, ¿cómo resanar una voz interna que ha sido callada toda la vida? Entonces, ha sido una voz, pero ha estado callada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dándole voz, ¿sí? Porque esta voz ha estado callada toda la vida. ¿Qué sucede? En nuestra mente, todo esto, todo lo que callamos, esa voz interna serían nuestros pensamientos. Todo lo que callamos o reprimimos se encuentra en nuestro inconsciente, ¿sí? ¿Y por qué permanece en nuestro inconsciente? Porque lo olvidamos o lo reprimimos o lo evitamos por el dolor que esto causa en nuestra vida. Así que tenemos que traer esa voz interna, traer ese pensamiento y hacerlo consciente y empezar un proceso de sanación integral. ¿Y qué es esa sanación integral? Entonces, donde incluye nuestra parte psicológica, nuestra parte espiritual y nuestra parte física. Acompañarlo de profesionales, iniciar este proceso de sanidad integral junto a profesionales en nuestra área, en el área psicológica, en el área espiritual, en el área física, y tener también una red de apoyo. Es importante nosotros poder exteriorizar lo que nosotros pensamos, esa voz interna, con otras personas, ¿sí? La red de apoyo pueden ser mis amigos, mi familia, aquella persona en donde yo me sienta en un espacio seguro y confiable. Muy bien. Bueno, ¿qué tengo que decir frente a eso? Que Pablo les escribe a los romanos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, y aquí está el punto importante, más bien dejen que Dios
los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo Pablo allí? Nos está diciendo, hay voces que ustedes han querido silenciar, como decía Paulito, porque seguramente son voces que les hablan de situaciones de pronto traumáticas, de recuerdos difíciles de asimilar, dolorosos, ¿sí? Pero Dios está diciendo, permítanme transformar su manera de pensar, permítanme transformar y renovar sus pensamientos. Y de esa manera, renovando sus pensamientos, ustedes van a entender que mi voluntad para ustedes es buena, agradable y perfecta. Y usted va a decir, pero ¿cómo algo que me dolió? ¿Cómo algo que me hirió? ¿Cómo algo que me generó un trauma puede estar dentro de la voluntad de Dios y va a pasar a ser bueno, agradable y perfecto? Pues eso solamente se empieza a comprender cuando nuestros pensamientos son renovados. Cuando nosotros empezamos no simplemente a sesgarnos desde nuestro punto de vista, sino que nos permitimos y le permitimos a Dios llevarnos a su presencia y desde allá ver las cosas desde la perspectiva en las que Él las ve. Cuando estamos allá en su presencia y empezamos a ver las cosas como Dios las ve, empezamos a ver que la voluntad de Dios para nosotros sí es buena, es agradable y es perfecta, pero necesitamos iniciar un proceso de sanidad integral, como dice Paulita, comenzando por dejar que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos. ¿Vale? La siguiente pregunta dice, ¿por qué nos solemos comparar con los demás? ¿Quién se le niega? ¿Tú? ¿Las dos? Bueno, yo creo que la comparación tiene mucho que ver con identidad y con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos estamos hablando en términos de carencia, empezamos a ver la comparación. ¿Por qué en términos de carencia? Porque generalmente cuando nosotros nos comparamos con personas que tienen algo que sentimos que a nosotros nos hace falta, ¿sí? Entonces, si yo tuviera eso, sería, no sé, mejor, más feliz, más bonita, ¿sí? Y olvidamos todo el proceso que hay detrás de cada una de esas cosas. Entonces, creo que esto es muy amplio. También habla de nuestra identidad, porque cuando nosotros no tenemos una identidad totalmente definida, no tenemos un carácter que nos ayude a decir, mira, esto soy yo, me acepto, me amo y me comprendo. Porque a veces somos compasivos con todo el mundo, menos con nosotros. Entonces, ¿por qué nos comparamos con los demás? Porque no tenemos una identidad en Dios. Porque no tenemos una identidad, nuestra identidad definida en Dios, quien es que nos otorga y te dice a ti, tú eres esto, tú eres linaje escogido. Entonces empezamos a ver lo de afuera como si fuera lo mejor y olvidamos que lo mejor ya lo tenemos adentro. Entonces yo evalúo mucho que cuando hay una comparación es porque hacemos un análisis, podemos llegar a hacer y concentrarnos mucho en el análisis externo, pero se nos olvida totalmente un análisis interno. Generalmente cuando tú sientes que te hace falta algo para ser feliz, o no algo, lo que tienes a otra persona, porque es diferente. Entonces, es muy importante que miremos cómo nos estamos hablando, en qué términos, cuál es la identidad que nosotros creemos tener, que construimos, cómo la estamos construyendo, si la estamos construyendo con la base bíblica, con Dios, o la estamos construyendo por Instagram, porque ahí nunca vamos a llegar a construir una identidad que nos satisfaga, o sea, que nos brinde la satisfacción completa, porque de eso se trata Instagram, de que tú puedas mirar y seguir mirando y seguir buscando y seguir llenándote de eso. Y ahí que hay cosas, felicidad, belleza, amor, dinero, ¿sí?
Entonces es muy importante que primero observemos nuestro diálogo interno. Segundo, empecemos a ver el camino que toman el proceso, no desmeritar nuestros procesos en cualquiera de nuestras áreas. Hacer un análisis más interno y basar y mirar qué es lo que dice Dios de mí y cuál es mi identidad y por qué lo que tiene esa otra persona yo siento que me haría feliz, o yo siento que me haría pleno, o yo siento que sería mejor para mí. Hay algo que me parece muy importante y es que algo que decía un pastor, que es tu todo no es el todo de él. Tu todo siempre va a ser diferente al todo de él. Es decir, puede ser que tu todo sea, no sé, digamos, ser el éxito profesional y ves que la otra persona lo tiene el éxito profesional que tú estás anhelando, pero de pronto para esa persona su todo no sea el éxito profesional, sino sea la belleza y no sea feliz con lo que tú crees que esa persona es feliz. Los caminos son diferentes y los procesos también, pero cada uno es para que lo que hay en ti se magnifique, o eso es lo que quiere hacer Dios contigo, magnificarte para el propósito al que te tiene. Había una comparación muy bonita que me parecía muy interesante y era Pablo no estuvo con Jesús en el tiempo en el que él estuvo predicando, ¿sí? Pablo vino a ser un gran maestro de la fe después. Mientras que los discípulos estuvieron con Jesús, Pablo se estuvo preparando para otras cosas. Pablo hubiera podido decir, ¿por qué no fui yo la persona que te conoció a ti, aquí en carne y hueso, que pudo abrazarte, que pudo tocarte? Porque ellos sí. Porque en vez de eso, yo tuve que pasar por un proceso muy diferente, no conocer de ti, estar en muchos problemas, estar persiguiéndote, y no como ellos, porque ellos sí, yo no. Pero miren el proceso. Para el propósito que Dios tenía para Pablo, necesitaba que él, no lo necesitaba al lado suyo, lo necesitaba estudiando, lo necesitaba preparándose, lo necesitaba incluso pues él tenía su, digamos que, por así decirlo, nacionalidad romana, que le permitía viajar a todos los países y le permitía moverse por todas partes. Él se preparó para eso, ¿sí? Jesús no necesitaba, ni Dios necesitaba que él estuviera haciendo el proceso con él. Jesús lo necesitaba haciendo un proceso fuera, en ese momento, para el propósito que lo tenía más adelante. Entonces, es muy importante que miremos los procesos y cuál es el propósito que de pronto tengo yo, que no va a ser el mismo que tiene él, y por eso nuestras características, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestras dificultades no son las mismas, y estar anhelando lo de otro puede quitarte a ti el proceso para llegar a tu mayor potencial. Entonces es muy importante que confiemos primero en Dios, en la identidad que Él nos profesa, en el propósito que tiene para nosotros y para nuestras vidas, y hacer un diálogo interno que sea mucho más amable con nosotros. Nosotros somos, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ven, sobre todo aquí en la iglesia somos muy dados a ser compasivos, empáticos con los demás. Pero si tú te miras a ti, tú eres empático contigo, ¿qué tanto cariño te das a ti? ¿O qué tan compasivo eres? ¿Qué tanto te halagas? ¿O qué te resaltas? O si todo lo que tú te dices es me hace falta, tengo que hacer, debo esto, si no hago, si fuera, si tuviese. Entonces, creo que para poder evitar las comparaciones, tenemos que ser un poco más reflexivos hacia adentro, no hacia afuera. Muy bien, Paulita, ¿quieres complementar algo? Cuéntame. Bueno, muy interesante el aporte de Vero, y también podríamos decir que es establecer un proyecto de vida, ¿sí?
Entonces tenemos que establecer cuál es nuestro proyecto de vida, cuáles son nuestras metas, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos en la etapa de vida en la que nosotros ahora estamos? Y empezar a vivir y a ser conscientes y a tener una identidad de nuestro proceso, de nuestro proyecto de vida, y no vivir conforme al mundo, ni a los tiempos del mundo, porque los tiempos del mundo son diferentes a mis tiempos, a mis pensamientos, a lo que yo quiero, ¿sí? Quizá muchas personas suelen decir, pero ya está tarde para que se case, ¿y cuándo va a tener hijos? ¿Y cuándo va a estudiar? No hay tiempos, ¿sí? Tú puedes estudiar a los 40, a los 50, a los 60 años, tú te puedes casar a los 50, a los 60, ¿sí? No hay tiempos, o sea, no vivas bajo los tiempos del mundo, vive bajo tu tiempo y el tiempo de Dios y lo que Dios tiene preparado para ti en tu proyecto de vida. Creo que hay algo que de pronto une o enlaza lo que ellas dos han dicho, y es que en Romanos 12, ahorita les estaba leyendo el versículo 2, donde Pablo les dice que debemos dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ahí más adelantico en el 3 les dice, y basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y aquí Pablo lo que nos está, o a donde está apuntando realmente, es a que tengamos el concepto adecuado que cada uno de nosotros debe tener de sí mismo, ¿sí? Nos está diciendo, no se crea más que nadie, pero usted tampoco es menos que nadie. Por eso nos invita a vernos de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado, ¿sí? Y es súper importante eso, porque Aiza decía, la vida no es Instagram, ¿sí? Y yo les he dicho en muchas ocasiones, o sea, uno, ¿qué fotos sube a Instagram? Las de la playa, las del restaurante con el plato de 50,000, de 60,000. Uno no sube el arrocito con huevo y lenteja. ¿Quiénes suben esa foto? Nadie. Bueno, José de pronto, porque él da el sol a mano. Pero realmente uno en Instagram, uno está en plan de marketing, ¿sí? Uno en Instagram está vendiéndose, ¿sí? Mostrando lo que uno quiere que los demás vean de uno. Pero la vida no es Instagram. Yo quería hacer un aporte ahí, y es, antes no existía Instagram, antes lo que se conocía era lo que salía en el periódico, en la televisión, y bueno, yo creo que acá todo el mundo conoce quién fue Nelson Mandela, una figura muy importante, muy conocida, que hizo muchas cosas y que fue un gran prócer en cuanto a la esclavitud. Resulta que nosotros podemos mirar la vida de diferentes personas que han logrado cosas grandes y empezar a ver cómo, y puede pasar, vengan, él, no sé, a los 19 años, sin haber estudiado una carrera, y ya es millonario, ¿sí? Y hay muchas veces que no conocemos el proceso de lo que hay detrás, y era lo que yo les decía, y a mí me impresionaba mucho que Nelson Mandela estuvo 27 años en una cárcel. Y aún así, cuando salió, pudo hacer todo lo que hizo. Pero fue un proceso de 27 años en una cárcel. Y claro, si nosotros nos podemos a mirar la historia, nadie habla del proceso cuando él estuvo preso. O sea, todo el mundo conoce la historia de él después de que estuvo preso, pero nadie antes. Nadie sabe que estuvo preso, que como era negro en esa cárcel no podía comer maíz, entonces que fue por el favor de Dios y porque él era una persona muy entregada a Dios, empezó a hablarle como a los guardias de Jesús y empezó a tener gracia con ellos. Entonces ellos le empezaron a pasar libros a escondidas, porque como él tenía piel negra, no podía leer. Entonces, después de que él salió, todo ese proceso, no llegaba a 27 años, piensen ustedes, 27 años en una cárcel. ¿Qué puede hacer uno 27 años en una cárcel? ¿Qué puede aprender? ¿Qué podría ustedes pensar que Dios puede hacer con una persona de 27 años en una cárcel? Cuando Mandela salió de la cárcel,
salió como si hubiera salido de la mejor universidad del mundo. Sabía otros idiomas, aprendió mucha historia, de negociaciones, de política. Dios transformó mucho su vida en ese tiempo para poder hacer lo que él tenía que venir a hacer a esta tierra. Entonces, cualquiera puede pensar en su vida y decir, wow, yo quisiera ser como él o como alguien así, pero y el proceso que implica, que hay, de pronto lo que hay detrás de la foto de Instagram o lo que hay detrás del plato de 50.000 que dice Adri, de la foto en la playa. Entonces, eso me parecía muy importante en el tema de la comparación, porque nosotros pensamos automáticamente y ya, o sea, no analizamos el contexto, no analizamos el panorama completo, pero siempre, casi todas estas preguntas tienen ese factor de, venga, no lo tome, no coma entero, reflexione y vas a ver que no es tan así. Y la comparación en sí misma no es mala, ¿sí? De hecho, en la palabra de Dios Jesús usa muchas comparaciones, ¿sí? Los hombres de Dios usan muchas comparaciones. Pero entonces, infortunadamente, esas voces internas de las que hemos estado hablando casi siempre, y yo lo veo de esta manera, como que casi siempre nos queremos comparar para lo negativo con el que está arriba de la escalera en nosotros, ¿sí? Entonces, yo, ¿por qué no tengo lo de él? Yo, ¿por qué no tengo lo de ella? ¿Por qué ella sí tiene? ¿Por qué él sí fue? ¿Por qué a él sí le dieron? Y yo digo, listo, si vamos a hacer la comparación, hagámosla completa. Porque es que se nos olvida que también hay escaleras abajo. Entonces, comparémonos con lo que yo tengo y de pronto otras personas no han tenido la posibilidad. ¿Para qué? Para ser odiosos y para ser creídos y para decir, yo soy más que ustedes, no. Para agradecer, para decir gracias Dios, porque yo quisiera estar mejor, pero hay gente que no está como yo, hay gente que no está comiendo las 3 veces al día que yo como, hay gente que no está viviendo bajo un techo, hay gente que no ha podido ir a un colegio, a una universidad, hay gente que ya no cuenta con sus padres, hay gente que no cuenta con salud y yo sí, ¿sí? Entonces si vamos a hacer la comparación, hagámosla completa. Claro, hacia arriba, buscando algo aspiracional, nosotros podemos mirar hacia arriba para 2 razones, o para admirar a alguien, o para envidiarlo, ¿sí? Y alguien decía, y es muy sabio esto, que la envidia es la copia barata de la admiración, ¿sí? Entonces, si tú vas a compararte con alguien, di, esta persona la admiro, esta persona la veo y me inspira, y quisiera aprender cómo esa persona llegó allá, qué tuvo que hacer, ¿sí? Y quiero seguir en cierta medida sus pasos. Si esa persona se pudo superar y llegar arriba, yo lo quiero hacer. Pero también miremos hacia abajo y miremos y agradezcamos, Señor. Podría estar yo más abajo y no estoy abajo. ¿Y de qué manera puedo yo ayudar a las personas desde mi privilegio, desde mi lugar de bendición? Ayudar a que las otras personas también suban conmigo, ¿sí? La siguiente pregunta, dice, ¿y si estoy siendo muy optimista? Y la pregunta es como muy abierta, pero creería yo que está también relacionada con el tema de esas voces internas y que no todas las voces son malas, ¿sí? Sino que hay veces que como que pecamos por ser muy pesimistas y por ver todo el punto negro en la pared blanca, y hay otras veces donde nos pasamos de optimistas y la imagen tiene mucho sentido, o sea, más allá de los sentidos que están ahí dibujados, tiene sentido en eso mismo, de que todo es percepción. Si estás siendo muy o poco optimista, es cuestión de tus sentidos, es cuestión de cómo estás percibiendo tu realidad, tus circunstancias, ¿sí? Lo que sí es cierto es que la Biblia eleva el optimismo a algo más, ¿sí? Porque el optimismo es como el pensamiento positivo de que, esto me va a salir, esto me va a llegar, me va a ganar la rifa, ¿sí? Estoy siendo muy optimista,
¿sí? Pero la palabra de Dios eleva el optimismo a un nuevo nivel y cuando el optimismo se eleva de nivel, pasa de ser simplemente optimismo a ser fe, ¿sí? Y la palabra de Dios en hebreo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta versión me gusta como lo dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Para mí eso es ser muy optimista. Estar completamente seguro de que yo voy a recibir lo que espero, me parece que es ser muy optimista, pero yo lo enfoco y lo veo más como a fe, ¿sí? Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Y presta atención a esto. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre fe y optimismo? Que el optimismo centra ese optimismo, esa confianza en ti, en tus esfuerzos, en tus probabilidades y en tus posibilidades. En cambio, la fe centra la confianza en lo que Dios puede hacer y en la voluntad de Dios. Entonces tú puedes ser muy optimista y quedarte pensando en que tú lo puedes lograr con tus propias fuerzas. Pero cuando elevas ese optimismo a una fe verdadera, tú lo que estás diciendo es: Señor, yo creo que tú eres capaz de hacerlo. Señor, yo creo que tú me amas tanto, que si es tu voluntad, tú vas a permitir que eso suceda, que esa bendición llegue, que esa persona sea la idónea para mí, que me den ese trabajo, que pueda alcanzar este logro, este objetivo, esta meta. Pero ya la confianza no está puesta en tus fuerzas, ni en tus posibilidades, ni en tus probabilidades. Está puesta en que Dios te ama y quiere lo mejor para ti, y que de acuerdo y conforme a su voluntad, Él va a obrar para el beneficio tuyo. Incluso si eso significa que eso que estás esperando no llegue. ¿Entendido? No sé si quieren comentar, complementar algo allí. Si no, sigamos. Bueno, esta pregunta a mí me gustó mucho. Dice, ¿qué opinan? Y como dice ¿qué opinan? Es los tres, así que los tres vamos a hablar. ¿Qué opinan acerca de la creencia que asegura que las emociones desarrollan enfermedades? ¿Quién empieza? ¿Olvida? Dale, vamos. Bueno, entonces por acá les traje un artículo científico para que lo leamos. Bueno, miren lo que dice. Las emociones, bueno, nos preguntan, ¿las emociones pueden desarrollar enfermedades? Pueden ser una causa, pero no la única causa. ¿Por qué? Porque hay que evaluar diferentes factores y la interrelación entre estos factores. Los factores pueden ser genéticos, ambientales, personales, los modos de afrontamiento. Entonces habría que hacer una evaluación psicológica, una evaluación muy minuciosa para mirar si las emociones desarrollan enfermedades. Sin embargo, la evidencia científica que nos dice que hay trastornos físicos o enfermedades físicas que pueden repercutir en nuestra salud mental o emocional, y asimismo nuestra salud emocional puede repercutir en nuestra salud física. ¿Qué hay que evaluar? Como nosotros lo hablábamos en las reuniones anteriores, la intensidad, la duración y la frecuencia de la emoción. Los estados emocionales son válidos porque somos seres emocionales que reaccionamos a los estímulos del medio ambiente. Las emociones tienen un papel adaptativo, es decir, nos permiten adaptarnos al medio para nosotros fluir con el medio. ¿Qué sucede cuando estas emociones se cronifican en unos estados? ¿Sí? Entonces estos estados ya van a ser permanentes. Ahí está el punto. Entonces, por ejemplo, del miedo. El miedo es una emoción, es válida, ¿sí? Frente a situaciones que a nosotros pues nos causan esta emoción. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando el miedo pasa a ser ansiedad. O la tristeza. A ver, respondan ustedes, a ver si vinieron. Depresión. Muy bien, la tristeza, depresión. Entonces,
Cuando estos niveles son demasiado intensos o frecuentes y se mantienen en el tiempo, van a producir pues cambios en la conducta y va a incrementar la probabilidad de que nosotros adoptemos conductas perjudiciales para nuestra salud, como por ejemplo las adicciones o por ejemplo de que olvidemos los hábitos saludables, como la comida, el ejercicio físico. Por ejemplo, existe una relación positiva entre ansiedad y consumo de tabaco, así como entre tabaquismo y cáncer. Este sería un ejemplo de la pregunta que nos realizan. Y miren que me parece muy interesante lo que encontré y se los comparto. Nosotros como seres humanos estamos preparados para desarrollar reacciones emocionales intensas, incluso para repetirlas cuando éstas sean necesarias, sin que ello sea un problema para nosotros, pero a mediano plazo puede agotar nuestros recursos físicos, comportamentales, sociales o materiales y alterar las funciones asociadas a las reacciones emocionales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos expuestos a altos niveles de estrés, esto va a traer consecuencias, no ahora, pero sí más adelante, ¿sí? Para complementar un poco lo que decía Pau, ¿ustedes saben qué es lo que pasa en su cuerpo cuando ustedes sienten miedo, cuando sienten estrés? O sea, ¿qué es lo que se genera? Yo les hablaba un poco que Dios puso en nosotros las emociones con un fin, un propósito muy específico, sobre todo cuando llegamos a esta tierra, ¿sí? Que había muchos peligros para nosotros, no habíamos desarrollado tantas cosas como para protegernos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes miedo, por ejemplo, cuando tú tienes miedo, lo que hace tu cuerpo, el miedo hace que la sangre, el cerebro le dice como al cuerpo le dice, no, yo necesito que la sangre se vaya toda hacia las extremidades. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene miedo, el instinto natural es o pelear o correr. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Le dice, ven, envíame toda la sangre a las extremidades. Pero para que tú te muevas con rapidez, necesitas generar energía. Entonces, ¿qué hace? El cerebro le dice al cuerpo, como, ven, necesito que, por favor, empieces a generar más azúcar, porque eso es lo que al final nos da energía. Entonces le dice al páncreas, oigan, esperen un momento, necesito que generen más energía, más azúcar, más, porque necesito que esta persona tenga el nivel de energía suficiente para huir o para pelear, ¿sí? Entonces, cuando tenemos mucho miedo, eso es lo que pasa en nuestro cuerpo, se nivelan niveles de azúcar, y eso hace que nosotros tengamos de pronto esa inquietud, que nos movemos, que no nos podemos quedar quietos. El acelere, sí. Entonces, vean lo que generó una emoción. Solo en ese momento, imagínense un miedo constante. ¿Cuántos niveles de azúcar vamos a generar? Ahora, el estrés genera una hormona, que en este momento se me pasa el nombre, pero genera una hormona, cortisol creo que es. Cortisol. El cortisol es una hormona que hace muchos cambios en nuestro cuerpo. El estrés también es adaptativo, te permite a ti trabajar bajo presión, te permite a ti un mayor enfoque, ¿sí? Entonces, el cortisol hace que tú tengas un mayor enfoque en lo que sea que estés trabajando. Pero igual se genera. Si tienes muchos niveles, es más, el cuerpo también se tensa estratégicamente, porque se supone que cuando nosotros tenemos estrés es por un estímulo que nos está presionando. Entonces el cuerpo se tensa también instintivamente. Pero si tú vives en un estrés constante, pues el cortisol va a ser constante y la tensión va a ser constante. Entonces, solo ahí podemos ver que claramente se generaría una reacción física en nuestro cuerpo. Por eso Dios habla mucho de cuidar la mente y el corazón, sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque puede que haya muchos factores que te generan a ti una posible enfermedad, pero en la mente y el corazón, sin que haya nada externo, digamos, en el sentido, no sé, bacteriano o una virosis o algo por el estilo, puede hacer que tú te enfermes, que tú corras ese riesgo de generar alguna enfermedad en el afán de tu cuerpo de protegerte. Entonces, Dios por eso habla mucho de cuidar la mente y el corazón, no solamente en la parte emocional, sino también en la física, por encima de todo, por encima de todo, de lo físico también, ¿sí? Entonces, sí, sería, pues para mí esto es totalmente cierto. De hecho a mí me pasa muchísimo,
Si ustedes se han preguntado por qué les duele el estómago, cuando tienen nervios, cuando están ansiosos, cuando tienen que hablar en público, ahí está. Entonces, eso era lo que quería comentar, pues, quería complementar a lo que decía Pablo. Dale. Bueno, Ben hablaba del cortisol, un dato para que ustedes se lleven para su vida. Cuando los médicos o los endocrinos les envían a ustedes a hacer un perfil hormonal, ellos envían un examen que se llama el examen, pues para medir los niveles de cortisol en la sangre. Este examen lo hacen es en las mañanas porque nosotros al levantarnos y al dormir, pues nuestro cuerpo va a tener menos niveles de estrés. Entonces, así que al levantarnos, el dato que va a arrojar sería el dato real, ¿sí? Porque nuestro cuerpo ha descansado. Así que es importante que comprendamos que la emoción, reprimir una emoción no es un capricho, o sea, no podemos tomarlo como capricho. Hay en nuestro cuerpo un proceso que es fisiológico y psicológico al experimentar la emoción. Gracias, Paulita. Bueno, ¿qué les digo yo respecto a esto? Pues imagínense que hay un caso muy diciente en la palabra de Dios. No sé si se acuerdan todos de la historia de Job, ¿sí? Un hombre justo, recto delante de los ojos de Dios. Viene mucha desgracia a su vida y al final de sus días Job termina diciendo eso: lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba, ¿sí? O sea, el temor es una emoción, el sentir horror, el sentirse horrorizado es producto de una emoción, digamos, de un temor o de un miedo muy, muy frecuente o a niveles muy altos. Y Job termina declarando eso: lo que tanto me temía, eso me sobrevino, eso se me hizo realidad, eso fue lo que me sucedió. Sí, entonces nuestras emociones, nuestros pensamientos terminan muchas veces creando esa realidad, ¿sí? Y hay otro caso que a mí me llama mucho la atención y que siempre me ha inspirado, y es el caso del rey David, ¿sí? Cuando David escribe en el Salmo 32 esto, va a ser un poquito largo, pero presten atención. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Presten atención a esto. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. David está diciendo: mientras yo me consumía emocionalmente en ese sentimiento de culpabilidad, en ese remordimiento de conciencia, en esos pensamientos que lo acusaban: usted hizo mal, usted la embarró, usted le falló a Dios, usted le falló al pueblo, mientras él se cayó y trató de comerse todo eso él solo, dice que su cuerpo se consumía, ¿sí? Pero presten atención: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Sí, tú te puedes enfermar por tus emociones. La culpa enferma. La vergüenza enferma. El pecado provoca culpa, provoca vergüenza, y eso hace que tú te alejes de Dios y terminas enfermando tu alma y muchas veces enfermando tu cuerpo. Pero David nos está dando la respuesta: mientras callé, mi cuerpo se consumía, pero cuando confesé delante de Dios, Dios no vino a juzgarme, Dios vino a lavarme, Dios vino a permitirme desahogarme, porque la culpa ahoga, la culpa asfixia y enferma tanto el alma como el cuerpo. Entonces, si hay alguna persona aquí
que se esté sintiendo ahogado, que se esté sintiendo enfermo, que se esté sintiendo avergonzado por la culpa que el pecado genera, aprovecha esta noche y confiesa delante de Dios eso que has hecho mal, y Dios va a ser fiel y justo para perdonarte, para aliviarte, para sanarte, para hacerte libre. Bueno, y creo que tenemos una última pregunta, ya estamos también sobre el tiempo, y esa pregunta dice: ¿qué hago si mi pareja, con la que llevo 5 años, no comparte mi misma fe? Uy. Creo yo que mejor contesten ellas. No, mentira. Vamos a hacerle frente, vamos a dejar los temores a un lado. No, mentira. ¿Qué dice la Biblia? Digamos que si nosotros vamos a darnos duro con la Biblia y a sesgarnos a través de la palabra de Dios y a actuar como jueces, la Biblia dice que nosotros no deberíamos unirnos en yugo desigual, ¿sí? Y no es mentira, no deberíamos unirnos en yugo desigual, pero es que hemos creído que solamente el yugo desigual se trata de personas que no comparten mi misma fe o que son de otra religión, dicen las personas por ahí. Pero yo les puedo decir con conocimiento de causa que incluso dentro de los mismos cristianos hay yugo desigual, ¿sí? Porque Dios no une solamente personas, Dios une propósitos, ¿sí? Y realmente tú lo que te tienes que preguntar es, no si yo la puedo cambiar a ella o a él, porque te digo de una vez, ni tú ni nadie tiene el poder de cambiar a otra persona. La palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo quien convence, ¿sí? Entonces quítate esa carga, libérate de eso, porque por más santa que tú seas, no lo vas a cambiar tú. Pablo le dice, porque en la época en que viene el Señor Jesús y empieza con la iglesia, el cristianismo, obviamente pues, cristianos no había muchos, y la gente se fue sumando a la iglesia, y habían unos de unas creencias y otros de otras. Y en eso habían parejas ya casadas. Y aquí quiero hacer una claridad. Y ahí sí quiero ser muy, muy claro y preciso. Una cosa es mientras son novios y otra cosa es si ya están casados, ¿sí? Mientras son novios, estás a tiempo de tomar una decisión. Si lo dejas o si la dejas. O si quieres sacrificar muchas cosas en tu vida por intentar cambiar a otra persona. Que en últimas no te aseguro que lo vayas a lograr, ¿sí? Pero cuando eres casada, lo que Pablo dice es que porque una persona en el matrimonio le pertenece a Cristo, esa persona puede ayudar a santificar al otro. Y no aconseja que se abandone, sino más bien que la pareja, la persona que conoce a Jesús, modele tanto a Jesús en su vida, que la otra persona quiera decir: yo quiero ser como el Jesús que tú vives. Yo quiero ser igual de amoroso a ti, yo quiero servirte como tú me sirves, yo quiero tener la capacidad de perdonar como tú me perdonas. Pero, ya te doy la palabra. Pero aquí lo importante es, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida, tu propósito, tu futuro, por una persona con la que puedes vivir en discusión toda la vida? Pregúntate. Y no porque la otra persona sea mala, sino sincérate contigo mismo, contigo misma, y di: ¿vale la pena? O mejor, le doy el espacio para que esta persona se solidifique en su fe, en sus convicciones, en lo que es como persona. Y si en algún punto volvemos a coincidir, pues bueno, gloria a Dios. Y si no, pues más adelante vendrá la persona con la que mi propósito sea compatible. Porque es que a veces queremos como que respuestas ya y resultados ya. Pero es peligroso, porque es que no se trata de pasar el rato, sino muchas veces esas relaciones terminan siendo relaciones más duraderas,
y relaciones con un mayor compromiso hasta llegar al matrimonio. Y estás poniendo en riesgo tu vida, tu propósito, como decía ahorita, tu proyecto de vida, por alguien más, que en últimas no sabes si te va a corresponder o no. Y aquí no se trata de religión, se trata de que tú entiendas que tú como individuo, como hombre o como mujer, eres valioso en sí mismo para Dios. ¿Sí? Y que Dios tiene planes contigo que no deberías abortar por otras personas. Porque Dios te ama, porque eres valioso o valiosa para Él. ¿Sí? Y yo no les estoy diciendo corten relaciones y ya no se hablen y ya no. No. Yo no les estoy mandando a hacer nada de eso. Yo lo que les estoy diciendo es oren y pidan sabiduría y sean sinceros con Dios y con ustedes mismos. Y luego de eso, ustedes solitos van a ir dándose cuenta y van a ir teniendo que tomar decisiones. Ojalá guiados e influenciados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Pero eso es un tema que ni un pastor, ni un líder, ni nosotros desde acá podemos llegar a decirle: es que tienes que hacer esto, es que tienes que estar con él, o tienes que dejarlo a él o a ella. Es algo entre tú y Dios. Es el riesgo que tú quieras poner en manos de Dios y ponerte tú en manos de otra persona. ¿Me estoy dando a entender? ¿Tú ibas a comentar? Iba a comentar algo, pero creo que ya lo abordaste. Pero lo único que yo tengo por decir, y es muy específico a la pregunta, porque ahí dice 5 años, ¿sí? Con la que llevo 5 años. O sea, ya llevan 5 años. Y yo digo que si tú te estás haciendo esa pregunta, que si tú estás buscando esa respuesta, es porque ya debes saber la respuesta. Si tú estuvieras seguro, si tú dices, no, o sea, yo estoy segura de que con ella voy a poder convivir aunque haya esa diferencia, no tendrías esa inquietud en tu corazón. Entonces espero que la persona que lo haya preguntado pueda pensar mucho en esto. No significa que no pueda pasar, pero analicemos, y era algo que les decía el sábado anterior, y es alguien que anime tu fe, alguien que diga, ven, yo sé que el 100% de tu vida es Dios, y yo no, si el 100% de tu vida es Dios, ¿yo dónde quedo? Si el 100% de nuestra vida y de los dos es Dios, ahí ya podemos hacerlo. Y se lo digo por experiencia. Yo inicié mi relación con alguien que no tenía mi misma fe, pero que al contrario, pues digamos que yo en ese momento estaba muy fortalecida en mi fe, y fue algo que yo pude, digamos, decir, bueno, mira, 90% de mi vida es la iglesia. Si tú quieres hacer parte de ese 90%, es algo que puedes venir. Si desde ahí hay un conflicto y empezamos con ese conflicto, cuando no sea solamente ir a la iglesia, sino ven, vamos a dar un diezmo, sino no es la iglesia, sino ven, yo me quiero casar y yo creo en el matrimonio de una forma muy diferente a la que tú crees. Entonces el conflicto es más grande y más grande. Entonces pienso que un poco aportando lo que decía Adri es, primero, que esa persona no puede hacerlo por ti, porque si lo hace por ti realmente no lo está haciendo. Y segundo, que si tú estás preguntándote eso en tu corazón es porque ya han pasado cosas mínimas que tú ya viste que no. Entonces yo lo hago más referente a la pregunta, ¿sí? Porque puede ser que tú estés en una relación en la que eso esté pasando y realmente nunca te hayas preguntado porque no está bien, o lo has dejado pasar, o simplemente no es tan importante para ti. Pero si para ti el 100%, como lo era para mí en ese momento, es la iglesia, es Dios, es tu vida espiritual, ¿dónde está esa persona en ese 100%? ¿En qué lugar lo vas a ubicar? ¿Qué papel va a jugar en tu vida? Y si es más a futuro, ¿qué vas a construir? ¿Cómo van a construir con herramientas diferentes?
¿sí? Las herramientas que tú tienes en Dios y la identidad que tú tienes en Dios puede ser en una persona que no conoce de Dios y que no está conectado con eso, van a ser muy diferentes a las tuyas. Entonces, si vas a construir algo y tienen herramientas totalmente diferentes y tienen un plano completamente distinto por las cosas que han aprendido, las cosas que han llevado de sus familias, ¿cómo se construye así? Que sí puede pasar que de pronto, en mi caso, mi pareja de pronto tenía un corazón muy dispuesto y descubrir muchas cosas en lo que es conocer a Dios y pudo conocer a Dios y creó su relación y es diferente. Pero no pasaron 5 años. No pasó porque yo lo puse. Y si ya pasa tanto tiempo, ya empezaría a preguntarme bien, ¿cómo vamos a construir y qué estamos construyendo? Y si realmente estamos construyendo algo. Entonces, espero que la persona esté viendo o esté aquí y pueda más bien preguntarse por qué se está preguntando eso. Entonces, eso es para finalizar. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa persona va a llegar a guardar tu corazón. Va a venir a ayudar a cuidar ese tesoro que Dios puso en ti. O tú más bien lo estás viendo con la intención de que él o ella van a querer venir a escarbar en el tesoro y mirar que cogen el tesoro y se van. ¿Qué se llevan de ese tesoro? No le abras tu corazón a cualquier persona. Y ya no estoy hablando solamente de una relación de noviazgo. En cualquier aspecto de tu vida, aún en tus amistades, no le abras tu corazón a cualquiera. Amigos de todos, cercanos de algunos, íntimos de pocos. Porque debes guardar tu corazón. Porque de ahí mana la vida, de ahí depende de tu vida, de la salud de tu corazón, de la salud de tu alma, de cuán dispuesto estés a guardarlo, a cuidarlo, a protegerlo, porque ahí es donde Dios habita, en tu corazón, en tu mente. La persona que va a llegar va a cuidar tu corazón, o va a ser alguien que va a querer llevarse algo del tesoro que hay en tu corazón. Ahorita, no sé si quieras cerrar con algo. ¿Todo bien? ¿Qué tal si cierras tus ojitos allí? Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Realmente esperamos nosotros como equipo que esta serie haya sido de verdad de bendición para cada uno de ustedes, que aprendan, y Aiza decía algo súper importante respecto a esta pregunta. Hay señales y la serie se llama así, señal. Seguramente has visto banderas verdes que te reafirman que vas bien, que vas por buen camino. Pero ten cuidado, si has visto banderines rojos, señales rojas, señales de alerta en tu relación con Dios, en tu relación contigo mismo, en tu relación de pareja, con tus padres, con los demás, con tus amigos en general. Pilas, ponle atención, presta atención a esas señales de alerta. Padre Celestial, te damos muchas gracias, por las enseñanzas recibidas este último mes, por las respuestas a las inquietudes, a las preguntas que muchos de nosotros teníamos en nuestros corazones respecto al dinero, a los afanes del día a día, a nuestra relación contigo, a esas conversaciones internas que tenemos con esos pensamientos que vienen a reafirmarnos algunas cosas, a hacernos dudar de otras, a atacarnos muchas veces, a vulnerar, Señor, nuestra autoestima, nuestra identidad. También respecto a nuestras parejas, Señor, a nuestras relaciones interpersonales. Hoy ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra relación, sabiendo y siendo conscientes, Señor, de que tú nos creaste
como seres relacionales, que tú nos creaste para habitar y convivir en comunidad, en sociedad, relacionándonos los unos con los otros. Tú no nos llamaste al individualismo, tú no nos llamaste a ser islas, a ser repúblicas independientes. Pero debemos aprender a relacionarnos. Debemos aprender a guardar ese mandamiento que tú nos dejaste como el supremo. Amarte a ti sobre todas las cosas y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Allí está la ley, Señor. Ahí está la ley y los profetas. Y necesitamos aprender a amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Y que ese amor sea tan fuerte, tan fluido, tan genuino, que pueda cubrir, Señor, todas las áreas de nuestra vida, todas las relaciones que tenemos con todas las demás personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Señor, hoy oro, Señor, como dijo Pablo, que cada uno tenga el concepto preciso que debe tener de cada uno. Que no nos creamos ni más ni menos de lo que somos, Señor. Somos hijos de Dios, pagados por el precio de la sangre del Hijo de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos tus hijos, somos tus escogidos, somos la niña de tus ojos, somos tu pueblo. En ti somos santos, en ti hemos sido justificados, en ti somos amados, en ti somos aceptados. Y teniendo eso claro, Señor, afrontamos y enfrentamos nuestra vida, nuestro día a día, Señor, confiando de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú prometiste no dejarnos ni abandonarnos, porque eres nuestro Padre bueno, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, pero que también está para levantarnos cuando caemos, para limpiarnos cuando nos ensuciamos, para curarnos cuando nos herimos, para darnos ánimo y darnos esa palmadita en la espalda y decirnos: siga adelante, porque no he terminado. Gracias, Padre Celestial. Gracias nuevamente por la vida de cada persona que está hoy en este lugar, por la vida de cada persona que nos va a estar viendo a través de las redes sociales, por la vida de Aiza y de Paula, Señor, por mi vida, Padre. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias por este grupo de jóvenes. Gracias por Contracorriente, Señor, porque es una red de apoyo, porque es una familia en la fe, Señor, en la cual nos podemos apoyar los unos a los otros, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.